Hola, buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Queda poco ya. Dos clases, la que viene, la última, y se nos va el cuatrimestre, Gurice. Vuela, vuela el tiempo. Bueno, ¿escuchan allá del otro lado? Sí, se escucha. Bien, buenísimo. Vamos por acá. Hoy cargamos agua en el termito, pues siempre lo traigo vacío para este lado ya cuando le di en la otra clase y acá ya cuando viene ya nada. Bueno, vamos a arrancar, dejamos ahí abierto, sí, porque está raro, por ahí sí, afuera está fresco, pero acá adentro es como que yo estoy con un poco, estábamos encerrados ahí en la sala de Anato, muertos, parecía que había estufa prendida del calor que hacía adentro. Bueno, vamos a arrancar con espirometría, que es creo que sí uno de los primeros temas que vamos a ver. Hoy tenemos 3 para ver: espirometría, electromiografía, y vamos a ver actividades básicas de la vida diaria y actividades instrumentales de la vida diaria. Eso vamos a ver hoy. Estoy mirándolo al revés. Ahí está. Bueno, vamos a hacer una introducción. Por ahí hay temas que nosotros vamos viendo que ustedes ya los tienen más o menos vistos. Entonces, es como que para ustedes sería hacer como un repaso, ¿no? O si no, directamente agarrar el libro de vuelta y empezar a estudiar para algunos u otros. Con la parte de anatomía, por ahí pasa eso. El que no tiene muy fresca la parte de anatomía, entonces se va sumando lo de la materia más anatomía, y ni les digo si agregamos fisiología, y ni les digo si no empezamos a agregar de materia. Entonces por ahí se termina haciendo demasiado, pero si no, por ahí no son tan largos los temas. El tema es que lo que uno tiene que ponerle a la mochilita del tema, eso es. Bueno, mecánica respiratoria, ¿qué es? La mecánica respiratoria es el proceso mediante el cual el aire entra y sale de los pulmones impulsado por la acción de los músculos respiratorios y las propiedades elásticas de la cavidad torácica y los pulmones. Consta de 4 grandes aspectos. Uno es la ventilación pulmonar, que eso viene a ser la entrada y la salida del aire, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como inspiración-expiración. O sea que esa es la ventilación pulmonar. El flujo sanguíneo y la perfusión, difusión de gases entre los alvéolos y la sangre, y la regulación de la ventilación. Entonces, todo eso está constituido de lo que es, ¿no? La mecánica respiratoria no es solamente que uno diga entrada y salida de aire solamente, sino que tiene que ver esta parte de gases, circulatorio, esa perfusión que ocurre profundamente en el alvéolo. Y ese gas que nosotros dijimos de la ventilación, de la entrada y la salida de aire, ¿de qué va a depender? De las características del pulmón, de la caja torácica y de la capacidad que tengan los músculos respiratorios. Acá tenemos, esto es como un repaso para ustedes en realidad. Tenemos lo que es la inspiración y la expiración. La inspiración, el músculo principal de la inspiración, ya sabemos que es el diafragma, que cuando se contrae, ¿qué es lo que hace? Lleva el contenido abdominal hacia abajo y hacia adelante. Se contrae la cúpula y desciende, aumenta su volumen, que es la presión alveolar, que va a estar negativa, en relación a la atmosférica, que es positiva, por eso se va a producir el ingreso del aire, y ensancha la parrilla costal, que eso viene a ser lo que es el flujo que nosotros conocemos como flujo inspiratorio. Los músculos intercostales externos también se contraen aumentando el diámetro, más que nada, anteroposterior y lateral del tórax, además de los accesorios como ser
principalmente escalenos y ECOM, que son los accesorios. Eh, Igualmente, ustedes tienen, ¿no? Se acuerdan del año pasado de Biome, que es prácticamente una hoja entera que le dedican a la acción y qué es lo que hace, ¿no? El diafragma. Así que bueno, eso les viene bien también como para repasar y ampliar. Pero bueno, el que quiere, por supuesto. La relajación, la expiración. La relajación de los músculos inspiratorios y las propiedades elásticas del parénquima pulmonar van a provocar el retorno pasivo a la posición inicial. Y por ello, o sea, esto es lo que se denomina el flujo expiratorio. La presión de las vías aéreas debe ser positiva para que se produzca la salida del aire. Nosotros sabemos que la inspiración es un mecanismo activo, que nosotros, o sea, nosotros lo hacemos, pero la expiración es pasivo, salvo cuando nosotros queremos hacer una expiración forzada, ¿sí? Entonces ahí vamos a requerir de la utilización de los músculos, ¿sí? Y principalmente, más que nada, lo que es abdominal, que es el que va a hacer esa presión. Bueno, acá es como para que ustedes lo tengan, no es que vamos a salir, se supone que esto ya ustedes lo conocen, los volúmenes y las capacidades, lo que pasa es que nosotros acá lo necesitamos para hacer un análisis. Ustedes si van a dedicarse a la parte respiratoria, necesariamente tienen que manejar volúmenes y capacidades. Si nosotros vamos a comprarnos un espirómetro y vamos a hacer el análisis en nuestro consultorio, necesariamente vamos a tener que saber interpretar esos gráficos y esos valores y qué significan. Entonces, para eso es necesario tener presente volúmenes y capacidades. El volumen de aire que se moviliza en la ventilación es variable y depende de los movimientos realizados de la elasticidad pulmonar. La suma de los distintos volúmenes permite obtener las capacidades pulmonares. Bueno, ahí tenemos el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva expiratoria. Eso es importante también saber la cantidad de mililitros. El porcentaje corriente, el volumen corriente es de 500 mililitros. Nosotros tenemos que saber eso que es normal. Si no, no vamos a entender un gráfico. El volumen de reserva inspiratorio, ¿sí? Que es el volumen de aire que ingresa al pulmón en una inspiración forzada, que corresponde, seguido de una inspiración normal, que corresponde a 3.000 mililitros. El de reserva expiratoria es el volumen que se puede expulsar en una expiración forzada después de una expiración normal también, son más o menos 1.100 mililitros. El volumen residual es el que queda, ¿no? El que está en los pulmones, no puede eliminarse ni aún haciendo una expiración forzada. Es más o menos de 1.200 mililitros. Después tenemos la capacidad vital, que es la mayor cantidad de aire que puede ser expirado después de un esfuerzo expiratorio máximo. Si nosotros sumamos el volumen corriente y los volúmenes de reserva inspiratoria y expiratoria, tenemos lo que es la capacidad vital, que equivale a 4.600 mililitros. Después tenemos lo que es la capacidad pulmonar total, que esas son la suma de todos los volúmenes, es de 5.800 de una capacidad pulmonar, es de 5.800 mililitros, y la capacidad inspiratoria, capacidad inspiratoria, que es la cantidad máxima que una persona puede inspirar, y es el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria, que es de 3.500 mililitros. Y después tenemos, último sí, capacidad residual funcional, que es la cantidad de aire que va a quedar en los pulmones al final de una expiración normal. Eso es el volumen de reserva expiratoria más el residual, que es de 2.300 mililitros. Puede haber variación de los mililitros entre un autor y otro, pero no van a ser grandes variaciones. Digo porque no sé qué es lo que ustedes habrán visto por ahí en fisiología. Bueno, y acá lo tenemos graficado, que sería un gráfico que nosotros vamos a ver. Entonces, en realidad lo que nosotros vamos a ver es esa línea roja.
no va a estar graficado. Acá está ejemplificado para que nosotros sepamos cuál es cada uno, ¿sí? Y tenemos ahí el volumen corriente, que es el pequeñito, el cortito. No tenemos cursor y aparte traía un cursor antes, pero con las pantallas como que se bloquea y salvo que haya alguno especial para, pero del común, del clásico, el antiguo, que ese no sé por qué, como que no da. Salvo que así ahí puedo hacerlo. Ahí está, con este de acá. Bueno, este ahí cortito que nosotros vamos a ver en la curva, eso es lo que es el volumen corriente, ¿no? Así es lo que vamos a darnos cuenta. Bueno, nosotros tenemos lo que es el volumen en mililitros, que son los litros, y el tiempo en este caso, ¿sí? Y lo que vamos a ver es la curva nomás. Entonces nosotros ahí tenemos que saber interpretar cuál es cada uno. Pero bueno, en este gráfico está muy bien marcado. Acá tenemos lo que es el volumen de reserva inspiratoria, que es esta que es alta. Cuando hacemos la capacidad pulmonar total, vemos que es toda esta, donde está la reserva inspiratoria, va todo hacia el completo. Eso sería volumen residual, es el volumen que habíamos dicho que está, que ese no participa, sino que está permanentemente. Por más que nosotros hagamos una expiración forzadísima, no sale. Volumen de reserva expiratoria, es esta curva que nosotros vamos a ver hacia acá abajo. Acá tenemos un volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria, expiratoria, corriente nuevamente, y la suma de los volúmenes, vamos a tener acá las capacidades. Pulmonar total, es la que está marcada ahí, ¿sí? La capacidad vital, son el corriente con los dos volúmenes, tanto de inspiratorio y expiratorio y el corriente, y después tenemos el de residual funcional, es acá, de abajo, que es el de expiratorio, y lo que queda el residual sería esta partecita completa. Pero bueno, para que nosotros interpretemos cómo es lo que nosotros vamos a visualizar en una espirometría normal. Las curvaturas normales de cómo deben ser. Bueno, espirometría. ¿Qué es la espirometría? Es una prueba básica e imprescindible en el estudio de la función pulmonar. Es un medio de diagnóstico, monitorización de numerosas enfermedades respiratorias de gran utilidad debido a la alta sensibilidad, bajo costo y riesgo. El fundamento de esta técnica, ¿cuál es? Es poder detectar los trastornos en una expiración forzada en 5 segundos. Pero lo que nosotros vamos a observar es una expiración forzada que dure 5 segundos, lo que vamos a evaluar es el primer segundo. ¿Cómo es en el primer segundo? Eso sería lo que va a captar el espirómetro, es el valor que nosotros vamos a tomar en cuenta. El volumen final o la capacidad vital final y la relación porcentual sería volumen expirado forzado en el primer segundo sobre la capacidad vital por 100, eso nos va a dar el índice de Tifenot. ¿Esto se acuerdan? El índice de Tifenot, que un índice normal, yo lo agregué ahí más o menos, porque más de 75, pero por ahí van a encontrar 75, 80, ¿sí? Es más o menos el índice, ese es el valor normal el que tiene que estar. Y eso es lo que nosotros vamos a ir valorando, o esta técnica lo que se interesa justamente es por esa relación porcentual. Hay diferentes tipos de espirometría para realizar. Está la espirometría simple y la espirometría forzada. La espirometría simple es la que nosotros estuvimos mirando recién, los volúmenes y las capacidades. O sea que se va a encargar de eso, ¿sí? De volúmenes pulmonares estáticos, excepto el volumen residual o aquellos otros derivados del cálculo relacionado al residual, como son la capacidad residual funcional o la capacidad pulmonar total. Se van a realizar con digamos, lo que va a tener que hacer el paciente es una inspiración forzada y que expulse todo el volumen de aire posible sin límite de tiempo.
sea, se hace inspiración forzada y expulsar todo. Desinflé. Ya está, ¿sí? Eso sería una simple. Ustedes fíjense que es largar todo el aire, pero no tuvimos en cuenta el tiempo, sino el tiempo que le llevó en largar. No se exigió. En la forzada, mide los volúmenes pulmonares dinámicos y proporciona información de mayor relevancia desde el punto de vista clínico. En realidad nosotros si vamos a hacer y vamos a valorar es una forzada, es de la que vamos a tener datos. Por ahí la otra, bueno, vamos a ver la capacidad que tiene, pero no más que eso. Se realiza pidiendo al paciente que expulse todo el aire contenido en los pulmones en el menor tiempo posible. Eso lo vamos a pedir. En el menor tiempo posible. Acá tenemos un trazado de una espirometría. ¿Vieron ahí las curvas como mostraban hoy? Si bien eh, encontré este gráfico que sigue marcando como para que ustedes se den cuenta, pero tenemos los litros, el tiempo y, bueno, tenemos volumen corriente, después tenemos el expiratorio de reserva, el inspiratorio, corriente, inspiratorio, expiratorio, corriente, ¿sí? Esto en realidad es una curvatura normal de una espirometría simple, así lo que nosotros tenemos que observar normalmente. Acá seguimos en lo que es también lo normal, la normalidad, ¿no? Eso es un trazado espirométrico en una espirometría forzada. ¿Cómo lo vamos a ver? Ahí tenemos la fase de expiración, que sería lo que vemos nosotros hacia arriba, y después tenemos la fase de inspiración, si nosotros completamos el trazado, ¿no? De la fase de expiración y expiración. Eso si tomamos en cuenta flujo por volumen, o sea, ¿sí? La cantidad de litros por segundo sobre el volumen. Y después, en la de al lado, es una curvatura normal, que generalmente cuando nosotros vamos a observar una espirometría realizada por el espirómetro, va a ser más que nada esta de volumen y tiempo, porque nosotros estamos analizando eso, el volumen y el tiempo. Y esa curvatura, como ustedes la ven, es una curva normal. Vemos ahí los litros, que normalmente más o menos son 4 litros, que es hasta donde asciende, y después continúa la curva. ¿Sí? Tenemos esa primer parte que es el flujo expiratorio forzado, que es entre el 25 y el 75%, que eso sería el flujo forzado en esa primera parte del trayecto, que es donde más larga el aire, donde mayor esfuerzo se realiza. Después tenemos el volumen expirado en el primer segundo, que nosotros tomamos el primer segundo y si lo levantamos arriba, vemos hacia dónde, a qué altura cayó. Después tenemos la continuidad de la curva, que eso sería el volumen residual, la capacidad vital es lo alto que nosotros podamos ver, y la capacidad pulmonar total es hasta donde llegue, que generalmente nosotros dijimos que se le iban a pedir para hacer una espirometría de ¿cuánto tiempo? Le vamos a pedir que expire el aire en el menor, o sea, lo más rápido posible, pero durante 5 segundos. Nosotros lo que vamos a tener en cuenta es solo el primer segundo, hasta dónde sube esa curva. Eso es una curvatura normal. Nosotros vamos a hacer un análisis, se le hace la espirometría al paciente y cuando salga el informe, que sería el detallado, va a salir la curvita como se ve. Bueno, después tenemos tipos de espirómetros. Ahora es todo mucho más digitalizado. Yo vi el espirómetro que hacíamos con la boquilla, el dispositivo de registro, un cuadrado de madera con una aguja tipo tocadisco. Nosotros lo probamos en uno de esos y ahí te hacía todo el dibujo de la expiración mientras la persona estaba expirando, ¿sí? Ahí se cambia la boquilla, bueno, estos también se cambia la boquilla.
cada persona abre su boquilla en el momento que se le va a hacer la espirometría, porque el aparato es el mismo, pero donde apoyamos la boca también es lo mismo. Entonces eso es lo que se va cambiando y es descartable. Así que bueno, yo vi ese antiguo de aguja que ya obviamente que por ahí capaz algún hospital puede ser que lo tengan, pero ahora ya viene todo, es una computadora chiquito y bueno, que es también como va, no sé si muestro alguno acá o no, no recuerdo. Bueno, hay diferentes tipos de espirómetros. Espirómetros de volumen, que son los que van a medir la cantidad de aire que sale y entra de los pulmones. Esto es a modo de que ustedes sepan los tipos que hay, pero a modo de información, ¿sí? Bueno, son de tipo cerrado, más antiguos los de volumen, y pueden ser de campana, que es el espirómetro de agua. Hay una campana situada en un recipiente de agua. Después está el de pistón, que es un espirómetro seco. Utiliza un pistón que se desplaza en la salida y en la entrada del aire, que es como que lo va regulando, y de ahí es donde saca la información. El de fuelle, que es también de un tipo de espirómetro seco. Un fuelle se expande y extrae el aire al exhalar y registra el movimiento. Estos son antiguos, son lo más parecido al que yo les decía de aguja. Bueno, estos están en laboratorios de función pulmonar. Aparte son aparatos grandes. Después tenemos los espirómetros con sensor de flujo, que son los que van a medir la velocidad con la que sale o entra el aire de los pulmones, es decir, el flujo de aire. Eso es lo que vamos a analizar. Son de tipo abierto. ¿Qué quiere decir eso? Que son abiertos, que el aire pasa por un sensor y no se almacena como los anteriores. El otro pasa por el sensor y queda atrapado el aire. En estos acá no. O sea, uno va a soplar una boquilla y el aire sale, si no es que queda en ningún lado. Presentan un microprocesador que va a medir el flujo y calculan el volumen. Sirven para realizar espirometrías simples y forzadas, miden curvas de flujo y volumen, o volumen-tiempo, o flujo-tiempo, depende de lo que se quiera analizar. Y los tipos son los neumotacógrafos, que miden la diferencia de presión al pasar el aire por un resonador, transformando el flujo turbulento en laminar. Después está el de turbina o rotámeros, que el aire penetra a través de una turbina y las hace girar, que son como unas aspas, como si fuese un ventiladorcito, y tiene un microprocesador y lo que hace es transformar esa señal y la transporta en sí. Nosotros tenemos que dar valor de flujo sí, más que nada flujo. Pues nosotros estamos viendo flujo o tiempo o flujo, volumen, qué cantidad de volumen se elimina. De hilo caliente, que esos no se usan prácticamente, y después están los ultrasónicos, que la señal de ultrasonido es la misma dirección del aire y en contra, o sea que a mayor diferencia, mayor flujo. Son otro tipo de espirómetros de sensores de flujo. Después tenemos cuándo se puede hacer una espirometría y cuándo no. La evaluación de síntomas respiratorios, eso indicación. Evaluación de síntomas respiratorios como ser tos, disnea, o presión torácica, o signos de exploración física patológica. En pacientes fumadores de más de 35 años está indicado, al menos 10 paquetes por año con síntomas respiratorios. Exposición laboral o ocupacional, donde hay sustancias tóxicas respiratorias que están permanentemente, por ejemplo, sin ir más lejos, las personas que trabajan en donde hay harina, imagínense ese polvillo permanentemente en los pulmones. ¿Será bueno? No, no es bueno. Y así lo mismo con aquellos que están con arroz o tienen que manipular todo aquello que sea muy finito o partículas muy chiquitas, y todo eso es para los pulmones toxicidad. Bueno, eso dentro de todo que sería de la parte comestible, pero así también hay sustancias tóxicas.
como parte de examen de una rutina o para valorar funcionalmente si vos tenés que hacer alguna cirugía, se puede indicar, digamos, hacer una espirometría como valoración funcional preoperatoria. ¿Cuándo no se puede hacer la espirometría? Y tenemos contraindicaciones que son relativas, que habría que analizar cada caso, y después tenés contraindicaciones que directamente no se pueden hacer. Por ejemplo, contraindicación relativa sería cuando tenés una hemiplegia facial. Y sí, es lógico. Porque fíjense, piensen cómo está un paciente hemipléjico con la boca. Y tenemos que hacer que tiene que soplar la boquilla. Va a estar medio complicado. Entonces depende cómo esté la persona. Por eso, sí, va a ser relativo. Traqueostomía. Y también hay que ver. Estado físico muy deteriorado, náuseas provocadas por la boquilla, mala colaboración o falta de comprensión. Por ahí estamos queriéndole hacer un paciente que tiene problemas cognitivos y bueno, por ahí no nos van a entender. Y si no nos entienden, no se puede realizar. Entonces, por eso son relativas. Después, absolutas, que es que no se puede hacer de ninguna manera, neumotórax reciente o activo, aneurisma torácico, abdominal o cerebral, infarto de miocardio, desprendimiento de retina o cirugía ocular reciente, hemoptisis de origen desconocido. ¿Sí? ¿Qué es hemoptisis? ¿Qué es? ¿Toser? Sí, exacto, sí, exactamente. Bueno, Toser sangre sería. sí, 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 Claro, sí, no con se escucha sangre. de lado. ¿Eh? Que no se había escuchado, profe. Listo. Sí, Gracias. sí, sí, es eso, de nada. Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta al realizar la espirometría? Hay que tener en cuenta la alimentación, evitar las comidas 2 o 3 horas antes de la prueba, bebidas, evitar estimulantes como café, té, también en las horas previas, ¿no? Previo a hacer la espirometría. No fumar, con respecto al tabaco, no fumar 24 horas antes de la prueba, evitar llevar ropa ajustada y hay que tener precaución aquellos pacientes que toman fármacos, por ejemplo, un broncodilatador. Y por ahí para este tipo de cosas a veces te dicen agua lo sumo, ¿sí? Pero como vos acá vas a tener que estar soplando y eso, y por ahí lo más probable que no. Lo más probable que no. Pero más que nada el tema es café y té porque son estimulantes. Viste que el mate, qué sé yo, hay gente que sí puede ser estimulante y para otros no. Pero para este tipo de cosas por ahí a lo sumo agua, pero igual un poquito, no mucho, porque si vas a estar soplando continuamente, trae trastornos estar soplando. Igual no es mucho rato, no es mucho lo que hay que hacer, es poquito, ¿sí? Se hacen un par de pruebas siempre. No se hace. No se hace. Se busca otra alternativa. Sí, por ahí hay que empezar a ver un poco la anamnesis, profundizar en eso, a ver, pero no. Cuando vos tenés ahí contraindicaciones de la persona y que no te colabore, bueno, no, y hay cosas que no lo vas a poder hacer. Lamentablemente no, hay que buscar, siempre hay una alternativa, generalmente. Bueno, ¿cómo sería la técnica de la realización? Hacer una breve historia clínica. La historia clínica nosotros la vamos a hacer siempre con todos los pacientes y para hacer lo que tengamos que hacer. Eso siempre tenemos que conocerlo al paciente y saber enfermedades previas, medicación, si tuvieron cirugías, o sea, siempre todo, pero eso es para hacerle una atención común, nomás que uno dice, bueno, viene una contractura, pero bueno, hay que hacerle su fichita y esa ficha incluye todas esas preguntitas de la ficha clínica, de esa historia clínica.
Si hay presencia de enfermedades infecciosas transmisibles, bueno, lógicamente, ¿sí? Dentro de el tema de la técnica, vamos a tener que registrar la fecha, el sexo, la fecha de nacimiento, la altura, si no sabe, hay que medirlo porque es necesario. Vieron que como el G-Walk la otra vez usaron, entonces todo, tiene que llevar todo lo que pide de datos. Y bueno, una vez que vos tenés todos esos datos cargados, como que te permite continuar. Así que esto vos tenés que anotar la fecha, el día que te vas a hacer la prueba, sexo, fecha de nacimiento, la altura. El paciente va a estar sentado y relajado al menos durante 5 minutos. Se van a colocar unas pinzas nasales tapando los dos orificios. Se le va a pedir una inspiración máxima, la boquilla en la boca apretando con los labios y de forma enérgica que sople rápido y fuerte sin pausa durante 6 segundos. Acá le dejamos un poquitito más. Si no, el médico también te puede pedir en esos 5 segundos, pero es como para que sobre un poquitín. ¿Sí? Se realizan como mínimo 3 maniobras satisfactorias, pudiéndose repetir, se imaginan 8 veces, estás desmayado con las sopladas esas y 8, no. O sea, generalmente se hacen 3 y de esas 3 se busca cuál es la mejor. Demasiadas no se recomienda por el cansancio y la prueba inadecuada. Eso no es solo para esto, sino para otras cosas también. ¿Sí? Entonces, inspiración máxima. Tenemos con los labios apretada la boquilla y hacemos así. Pero, ¿eh? Y vos la tenés tapada. ¿Sí? Vos ahí, vos inspiraste, inspiraste por nariz, pero ponés el cosito. Y después largás. ¿Sí? Inspiración nasal y trabás. Sí, sí. ¿Por qué no sería por boca? Y vos bien dijiste, normalmente. ¿Hay personas que respiran por boca? Sí, muchísimas. Hay muchos datos que te dan un indicio de que la persona respira por la boca. Hasta la postura, te digo. La forma de la cara, el cuello, los pómulos. Y bueno, como tiene la boca, y ahí podemos ver la puntita de la lengua dónde está, si está arriba o abajo. O sea, hay un montón de información que te puede dar de cómo respira la persona. Pero sí, lo ideal es, ¿por qué? Porque nosotros cuando el aire entra por la nariz, ¿qué pasa? Lo limpiamos y lo calentamos. Cosa que por la boca, si justo se me dio por tirar, porque yo hago eso, tiro un poquito de lisofor, y viene uno y le hago hacer, y se me larga a toser, porque por ahí capaz que le hizo mal. O tiré ray por los mosquitos, porque vieron que mosquitos hay todo el año. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Por eso es el tema de la inspiración. Pero está bien tu acotación, porque esa inspiración la vamos a tener que hacer. Una vez que vos tomaste aire, tapamos y ahí largamos. Bueno, y eso de que tiene que estar relajado y sentado durante 5 minutos, porque puede ser que la persona vino a hacerse la espirometría y vino caminando y vive a 15 cuadras. Entonces va a estar cansado. Nosotros tenemos que dejar que se relaje, más si ya lo conocemos, de dónde vino, cómo, igualmente hay que dejar que se relaje un ratito y después se arranca con la técnica. La presión arterial, decís vos, y sí, tiene que ver, tiene que ver. Tiene que estar lo más óptimo posible. Generalmente se le pregunta al paciente cuál es su presión normal. Si viene un día y me dice, bueno, normalmente yo soy 12,7, 12,8, que sería lo óptimo, ¿no? Y viene y me dice que tiene 10,7 y no. Ni muy baja
porque se te puede hipotensar, o sea, se le puede bajar más la presión, y más que esto implica hacer respiraciones, y si está hipertenso, tampoco. O sea, no son indicaciones, digamos, tanto los dos opuestos para poder hacer la maniobra. Se hace otro día, o esperás un ratito, a ver, por eso está el tema de la espera. Si esa persona nosotros sospechamos de que es hipertenso, bueno, se llega, se toma la presión y previo a hacer el examen se toma la presión. Si está con presión alta o demasiado baja, no se puede realizar. Se hace otro día. ¿Mm? Bueno, y acá tenemos patrones espirométricos, que estos también es como para que ustedes los tengan presente, que es lo que ya han visto. Valores, bueno, ahí tenemos el valor normal, que está acá a la derecha en el medio, como para que nosotros tengamos lo que es flujo o lo que es el volumen, los litros, por el tiempo que es abajo de una curvatura normal. Y después vemos, eso sería volumen y tiempo, que es lo mismo que están las tres allá, las primeras del lado de la izquierda. ¿Sí? Entonces tenemos lo que es la espirometría normal, como sería con la capacidad vital forzada, cómo es el VEF, a dónde está, hasta dónde llega. Nosotros sabemos que es lo normal, que suba hasta los 4 litros y de ahí empieza a hacer la curva y tiene una meseta hasta que termina. Eso es lo normal. Y empezamos a ver allá, por ejemplo, en un patrón obstructivo, vemos, fíjense, el VEF a dónde llega. Si bien no está marcado, pero tenemos una curvatura. No sé quién pasó, un mosquito, no sé. Justo por ahí abajo, la mosca. Acá, si nosotros bien no está marcado, pero más o menos llega acá a 1, 2 litros y de ahí ya empieza, fíjense, sube lo más que puede ahí, no llega a la altura normal, que serían los 4 litros donde se empieza a hacer la curva y después tenemos 5 o 6 litros hasta continuar, sino que queda mucho más plana. Pero la capacidad residual funcional, o sea, llega, larga todo el aire. Lo que pasa es que no tiene la fuerza para alargarlo en el primer segundo y llegar arriba como es el normal. Eso sería en el patrón obstructivo. En este caso, acá tenemos la relación de lo que sería el flujo y el volumen. Vemos cómo sería una curvatura normal y cómo sería en un obstructivo. Fíjense cómo se aplana la curva. Después tenemos acá de vuelta volumen y tiempo para el restrictivo. El restrictivo incluso acá está marcado como que llega, pero a veces, muchas de las veces no completa. No alcanza a completar esos 5 segundos, no sale porque cuesta sacar el aire. Está como retraído el pulmón, entonces no tiene capacidad de sacar el aire. Y estamos hablando de una curva muy planita, más o menos, o en 1 se curva, en 2 litros recién ahí estaría aplanándose. Acá termina, suele estar más corta en un restrictivo, y fíjense cómo sería la curvatura normal en flujo y el volumen. Y esta sería cómo se vería en un restrictivo. Si nosotros hacemos la relación que yo les había dicho del índice de Tifenot, que era el VEF y la capacidad vital forzada, y ve cómo queda el índice. En el caso del obstructivo, acá vamos el VEF, ya vimos que estaba disminuido, ¿sí? Y la capacidad vital forzada puede ser que sea normal o estar disminuida. Entonces el índice en este caso ya me va a dar disminuido, porque hay uno de los valores que está bajo, o sea que no me puede dar de otra manera. Acá va a ser, lo normal dijimos que era entre 75 y 80% el índice, acá va a ser mucho menor. Hay que ver cuánto llega y ahí se hace la relación porcentual. En el caso del restrictivo, tenemos el VEF, está pero súper disminuido, la capacidad vital está disminuida y el índice, por lo tanto, va a dar disminuido. Y después tenemos el patrón respiratorio, que sería el mixto, donde tenemos
algo de componente restrictivo y algo de componente obstructivo, los dos. Y en este caso nos da todo disminuido, porque nosotros vemos, mirá lo que es la curva, es prácticamente plana, plana, y con lo que sería lo normal. Fíjense, en todo está el normal y cómo se ve. Y en el caso del mixto va a tener todo disminuido. Ya arrancamos. Yo miro el BEF nomás y ya eso ya me da un índice de cómo está. Veo el BEF, está aplanado, no llega a los litros que tiene que estar en la curvatura normal. La capacidad vital forzada, recuerden que por ahí puede ser que complete esos 5 o 6 segundos, pero por ahí la mayoría de las veces no llegan, es mucho más corto. Y bueno, el índice ya va a quedar todo movido. La mayoría van a dar disminuidos en los tres. Ahí en el restrictivo está ese gráfico que por ahí significa disminuido o que esté parecido a lo normal. Y una vez visto esa parte previa que tenemos que tener de lo que es la mecánica respiratoria, músculos inspiradores, expiradores, en qué consiste la inspiración y la expiración, la espirometría, que sería para medir los flujos respiratorios, vamos a evaluar. La última evaluación que queda. No, después hay alguito en pediatría también. Evaluación. Nosotros vamos a evaluar de respiratorio el diafragma y los intercostales. Para el diafragma tenemos el paciente va a estar acostado de cúbito supino, las manos van a estar en la posición como cuando nosotros hacíamos la evaluación de cuello, que los ponemos hacia arriba, cosa de no entorpecer nada ahí ni poner los bracitos al costado para molestar al kinesiólogo que nos tiene que estar evaluando. El kinesiólogo para evaluar el diafragma se va a ubicar lateral al paciente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ubicar los pulgares por debajo de las costillas, reborde, en diafragma, y los deditos, o sea, los pulgares, vamos a tomar apéndices sifoides. Por ahí se le pide al paciente que flexione un poquitito. Nosotros vemos la contracción de los rectos un poquito por afuera de la línea alba. Ahí vamos a ubicar los pulgares. Y el resto de los dedos, los 4 dedos, contornean la caja torácica del paciente. Entonces nosotros vamos a tomar ahí. ¿Sí? La prueba. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a pedir al paciente que tome aire por nariz y que lo lleve al abdomen. Eso lo va a tener que hacer 5 a 10 repeticiones. Vamos viendo, o sea, 5 a 10. Nosotros podemos decirle, depende cómo vos lo veas al paciente, bueno, hace 8, que sería un valor ahí intermedio. Pero bueno, se le piden esas repeticiones. Tomar aire por nariz y llevo abdomen. ¿Qué es lo que vamos a tener presente? Si el paciente presenta respiración costal, se le va a pedir que realice respiraciones por nariz o por boca 2 veces, respiraciones cortitas. ¿Cómo sería eso? Nosotros vamos a pedir estamos haciendo consciente que el paciente, cuando toma el aire, tiene que inflar la panza. Normalmente nosotros no lo hacemos. Respiramos y generalmente no lo hacemos. Eso lo van a hacer los niños o los abuelos que tienen esa respiración que se ve más la pancita, ¿no? El movimiento ahí. Entonces, y dice ahí, si no le sale al paciente, se le piden hacer 2 inspiraciones cortitas. Sería así. Hasta que completé toda la fase de inspiración y después sí largo. ¿Sí? Si no, lo hacemos de una así, tomo aire profundo y largo. ¿Se entiende? Una inflando el abdomen o llevando el aire a la panza. Si no le sale, hay que pedir 2 respiraciones cortitas y se completa toda la inspiración. Y después se la larga. Y nosotros estamos ahí haciendo la evaluación. Y esos pulgares que están ahí ubicados debajo de
del apéndice sifoides, que en realidad estamos haciendo presión sobre el diafragma, van a estar informándonos de la contracción, cómo es esa contracción, o sea, debajo de nuestros pulgares nosotros vamos a sentir eso. Con el resto de los dedos, lo único que vamos a notar, ¿qué cosa? ¿Cómo expande? Claro, ¿cómo se expande? Porque el diafragma, ¿qué capacidad tiene de realizar en la inspiración? Ensanchar, claro, los 3 diámetros del espacio. Entonces, el que justo corresponde a esa parte inferior es el diámetro transversal. Entonces, nosotros vamos a seguir en ese acompañamiento del movimiento, en esa expansión que va a realizar el tórax en esa parte inferior. Y con el pulgar, que va a tener que ser ahí muy sabio y con sus receptores reactivos, para estar percibiendo cómo es la contracción de ese diafragma. A ver, ¿qué es lo que percibimos nosotros? Eso es lo que tenemos que realizar. Bueno, acá es por las dudas, si se olvidaron, las inserciones del diafragma, como para hacer una memoria, ¿sí? La acción y bueno, la inserción, este hermoso músculo en forma de trébol, con esa cúpula, bien, y que tantas funciones tiene, principal de la inspiración. ¿Qué parámetros vamos a tener en cuenta nosotros? Bueno, a ver qué les muestro y después vamos a este acá. Este sería para los intercostales y después vemos los parámetros. Tenemos los intercostales. Para los intercostales, el kinesiólogo va a ocupar 2 posiciones. Si vamos a evaluar costal superior, el kinesiólogo se va a ubicar en la cabecera. Y para evaluar costales inferiores, nos vamos a ubicar lateralmente al paciente. ¿De qué lado? Del lado que ustedes tengan dominancia, del lado que a ustedes les quede mejor. No hay un lado si es de uno o del otro. El paciente de cúbito supino, bueno, ahí ya dijimos la posición. La posición de las manos va a ser, en el caso de los intercostales superiores, tiene que estar con el torso desnudo, en el caso de los varones. En el caso de las chicas, tienen que tener un top deportivo o algo eso como para poder tener acceso a los espacios intercostales, ¿no? Para los superiores, vamos a ubicar nuestro pulgar, lo ubicamos así para abajo, tenemos el cuellito del paciente. Ahí sí le vamos a decir que los ponga los brazos a los costados, porque si está acá, yo tengo que estar trabajando en esta parte de la cabecera. Entonces, ubicamos el pulgar para abajo como que lo apoyamos en los trapecios. El índice lo ubicamos ya, lo vamos a tomar como primer espacio, el de la clavícula y el primer espacio intercostal. Ahí ubicamos nuestros dedos índices. El mayor lo ubicamos, tratamos de localizar el segundo espacio intercostal. Y si nos da, ubicamos el tercero. Si no, por ahí, el meñique prácticamente va a estar ahí apoyadito. En algunos puede ser que sí. Si es un varón, vamos a poder apoyarlos a todos. Si en el caso de las chicas, si tienen mucha mama, seguramente podamos poner 1 o 2 dedos, no vamos a poder poner más. Si tienen mama pequeña, sí, se va a poder poner hasta el anular seguro. Y lo que hacemos es, fíjense, y ustedes se van a dar cuenta cuando vayan a hacer la evaluación, que ustedes quieren ponerlo cerquita a los dedos. Y por ahí le vamos a pedir a nuestro paciente que inspire, que tome aire, y ahí nos va a ayudar porque se ensancha el espacio intercostal. Entonces ahí nos permite ubicar el dedo, porque queremos ubicarlo cerquita. Y las costillitas no son tan finitas. Entonces por ahí tenés un dedo acá y vos querés ubicarlo por acá cerquita. Y no, la costilla capaz te va a dejar que lo pongas allá. Y ahí, ¿sí? Esa separación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le pedimos a nuestro paciente que inspire. Entonces ahí aprovechamos nosotros y ubicamos los dedos. Entonces ya los dejamos en posición. Eso por un lado, eso sería la posición que va a tener que tomar el kinesiólogo cuando es en la cabecera. Sí. El pulgar lo apoyás atrás sobre los trapecios. No.
Ahí. Porque vos estás así acá, entonces pones pulgar para atrás y ahí pones así. O sea, queda apoyadito como en la parte de la base del cuello, por decirte, pero queda en dirección hacia atrás. Exacto. Así. Queda hacia atrás. Ahí quedan los pulgares. Y para los inferiores, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo les dije que nos ubicamos de costado, nos ubicamos de la mosca. Sí, los otros días se paraba en el costadito, así cambiaba allá en Biome, cambiaba la filmina de las chicas, pero se paraba justito donde había que. Sí, no, una viva bárbara. Bueno, nos ubicamos lateralmente y ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá, con la parte, cuando vamos a hacer la evaluación de intercostales, superior por ahí podemos, pero tratamos de que tenga alguna remerita fina o escotadita, digo para estos días de frío. En el caso de abdomen es levantarse bien altito y ahí hacemos la evaluación, sí o sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá cambiamos las manos, van a quedar como una palomita, va a quedar la mano en este caso. Porque, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ubicar en el último espacio intercostal, ubicamos el meñique. En el anteúltimo, ¿sí? Ubicamos el anular, el mayor y el índice. Y los pulgares quedan así para adentro, porque no tenemos manera de ubicarlos, ¿sí? Entonces ahí ubicamos los dos. O van a mirar al apéndice cifoides en realidad. Esa sería la dirección que van a tener los pulgares. Acá nuevamente, si no se ubica dónde poner el dedo, ¿qué le pedimos al paciente? Que inspire. Entonces le pedimos una inspiración profunda, facilísimo, ubicamos los dedos en los espacios intercostales. Y ahí, una vez que nosotros estamos en esa posición, ahí les vamos a pedir las inspiraciones particulares. Porque para los inferiores se piden jadeos por boca en el momento de la inspiración. Si el paciente quiere y puede, digo quiere y puede porque por ahí no le da para hacer unos 2 momentos, lo hace a la expiración, pero si no es, inspira y después relaja tranquilo. Para los inferiores son jadeos por boca y para los superiores son sniff nasal. ¿Cómo sería eso? El sniff nasal es el famoso sollozo. ¿Vieron cuando llora? Que los dejas los gurisitos llorando un montón de rato. ¿Y qué es lo que hacen? Termina haciendo así. Bueno, nosotros tenemos que hacerlo eso de manera activa y voluntaria. Entonces vamos a hacer por la nariz y largamos. Hasta completarlo al momento inspiratorio. Donde lleguemos y largamos. Por eso les digo, no les da para hacer a los dos. No. Entonces evaluamos intercostales externos. Profe, son los que puede hacer o como era, que le pega 3 sniff nasal o 3 jadeos. Vos decís las respiraciones y si vos tratás de hacer por lo menos 5 o 6 le vas a tener que pedir. 5 o 6 que lo traemos ¿se acuerdan del valor regular de la tabla de Kendall? Por eso yo decía, entre 5, o sea, 5 y 10 repeticiones. Podemos poner un 8 entre medio, que sería como para hacer un ejercicio, ¿no? Que nosotros vamos a hacer. Pero si yo estoy haciendo una evaluación, y 5 o 6 por lo menos le vamos a pedir que realice. Y para los jadeos van a ser, pero por boca. Mira. Largo. La misma cantidad, ¿no? 5, 6. 5, 6. 5, 6 es un valor regular. Acuérdense de eso. Por ahí, para estas cosas no metemos la tabla de Kendall, pero eso del valor regular de la tabla de Kendall a nosotros nos sirve para hacer evaluaciones en general, porque es un número que el paciente lo va a poder hacer bien. Vos cuando ya vos pedís 8 repeticiones, y generalmente ya estamos hablando de una sesión más avanzada. Pero si yo estoy haciendo una evaluación, es la primera vez que lo veo, 3 es muy poco. 6 está bien, es óptimo. Y si ya por ahí pido más, las primeras veces como que es medio mucho. Nos pasa, por ejemplo, cuando hacemos evaluación de faciales. Pues sí, ay, sí, pero hacemos 10 de levantar la ceja, fruncir el ceño, cerrar. Pero claro, en la suma de todo te hizo media hora, entonces como que es un montón.
Y ahí las primeras veces ya sé 5 o 6. Y fíjense que le estoy nombrando cosas que por ahí no nos basamos en la tabla de Kendall, pero sin embargo para evaluar y para arrancar con la evaluación, sí, partimos más o menos de eso, que es un valor neutral y está bien, que nos arroja buenos datos. Y bueno, y acá lo mismo como yo les decía con los pulgares, que tienen que estar reactivos y sensibles, muy propioceptivos, para captar la contracción de estos músculos, porque fíjense que yo me estoy basando en una respiración para que se produzca voluntariamente la contracción. Entonces, ahí vamos a percibir debajo de nuestros dedos la contracción del músculo. Pero a su vez, cuando nosotros evaluamos el intercostal, también vamos a tener en cuenta que las costillas se abren, que se horizontalizan, porque esas inferiores están cada vez más oblicuas, ¿no? Son muy oblicuas, entonces cuando vos vas a hacer una inspiración, que estamos evaluándola, se van a levantar, horizontalizar. Vamos a ver cómo se expande esa parte, ¿no? Del tórax también, haciendo esas evaluaciones. Entonces, todos esos son parámetros que nosotros vamos a tener en cuenta. Por ahí es súper fácil reconocer el normal, por supuesto. El normal nos damos cuenta enseguida. Pero bueno, teniendo cancha con el normal, nosotros podemos darnos cuenta cuando está disminuido. Y bueno, cuando por ahí llegamos a un paciente que está hospitalizado, que está internado o que tiene mucho tiempo de cama y nosotros tratamos en lo posible de hacer estas evaluaciones, todo esto fíjense que nosotros necesitamos de la colaboración del paciente. Si yo me encuentro con un paciente neurológico que no puede hablar, que, qué sé yo, por ahí, no sé si me interpreta o no, ¿ustedes qué piensan? ¿Vamos a poder hacer estas evaluaciones de estos músculos? No. Yo por ahí voy a tratar de captar la respiración que tiene, voy a observar la respiración que tiene y puedo hacer para la palpación, pero generalmente van a ser respiraciones muy superficiales, entonces no me van a arrojar tantos datos. Por eso le digo, en paciente normal es fácil encontrar y reconocer estos valores. El tema es cuando tenemos un paciente con dificultad o que está hospitalizado, internado, que a nosotros nos piden kinesio respiratoria en ese paciente. Y bueno, por ahí seguramente hagamos solo la parte kinésica, pero no podamos hacer esta otra parte que sería la de exploración, la de evaluar. Eso no lo vamos a poder hacer. Bueno, ahí es intercostal, ese es un grafiquito, nomás como para tenerlo fresquito. Acuérdense que la dirección del intercostal externo es el que mira el esternón, esa dirección tiene, y el intercostal interno es como que mira la dirección que tiene, porque nosotros los vamos a ver a los dos y están en un plano y en el otro, y están la partecita muscular, pero lo que tenemos que saber de este músculo, quién es uno y quién es el otro, de acuerdo a la dirección. El que mira hacia la columna son los intercostales internos, los que miran que tienen esa dirección dirigiéndose como al esternón, son los intercostales externos. Acá les decía yo, y los parámetros para evaluar el diafragma y los intercostales. Tenemos, para el diafragma, vamos a evaluar la expansión, la consistencia dice ahí, consistencia, ahora que leo, y expulsión de los dedos. Consistencia dice. Ahí tiene que agregarle la N. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver ahí? Valor normal, que es lo que yo les decía. Lo normal dentro de todo eso lo vamos a anotar espectacular. Ustedes cuando hagan evaluaciones en ustedes, es re lindo porque vamos a poder notar eso que estamos viendo. Pero bueno, eso es importante, que ustedes puedan darse cuenta de lo normal. Normal, bueno, regular, pobre, vestigio y desaparecido nulo. Es parecido a una tablita como la de Kendall, pero esta es propia de los músculos, en este caso del diafragma. Y bueno, vemos cómo va a estar la expansión, la consistencia y la expulsión de los dedos. Para el normal está todo perfecto. En el bueno sigue estando bien, el regular ya la consistencia, si bien se va a mover, vamos a notar que se mueve la parte inferior, pero bueno, la consistencia ya no se va a palpar.
Y los vestigios y desaparecido, bueno, ya no vamos a sentir nada. Y después, para los intercostales, tenemos cuáles son los parámetros, que fue lo que yo les fui diciendo que teníamos que prestar atención. Ensanchamiento del espacio intercostal, la posición de las costillas, la consistencia y la expulsión de los dedos. La consistencia y la expulsión de los dedos prácticamente, si bien son dos parámetros diferentes, pero ustedes lo van a percibir similar, porque la consistencia van a sentir que se contrajo ese músculo y expulsión es como que vos sentís que te hace un golpecito en el dedo. Tienen que practicar, chicos, para darse cuenta de estos parámetros. Si ustedes no practican, nos vamos a dar cuenta. Yo me doy cuenta enseguida cuando no practican, porque no saben ni cómo pararse al costado del paciente. Nos empiezan a mirarse las manos, que cómo eran las manos, que el del pulgar, que el meñique, pero es notable. Entonces, practiquen, porque se nota. De los respiratorios es un descachile. Se arman, sí. Así que bueno, y ahí tenemos, bueno, normal, bueno, regular, pobre, vestigio y desaparecido y nulo, que hasta regular dentro de todo vamos a poder visualizar más o menos, y después de ahí para abajo ya nos vamos a encontrar con disminuciones o bueno, que no se completan, o las consistencias que prácticamente no se perciben. Es difícil, pero aprendiendo el normal se van a dar cuenta enseguida de lo otro. Bueno, terminamos uno. A mí me agarra que yo me quiero apurar, no me quiero apurar porque me pasó la otra vez. Yo me abatato, ¿viste? Y si me abatato, no va la cosa. Bueno, acá a ver qué era lo que me dijo Sonia. Wanda escape. Y ahora, para acá. Es como que son muchos temas. Es como que son, sí, son una banda. Bueno, otra técnica que nosotros tenemos que tener en cuenta y que se va a utilizar mucho y que la vamos a ver en el consultorio también es la electromiografía. Es una manera mecánica de evaluación muscular. El electromiograma registra la actividad eléctrica de la unidad motora, que es la unidad de acción neuromuscular. O sea que nosotros, si vamos a hacernos una electromiografía, en realidad es para ver si ese músculo tiene conducción nerviosa, si está inervado o no. Eso es lo que nosotros queremos ver, si tiene conducción nerviosa. Generalmente, a veces uno dice, bueno, ¿cuándo? Y sí, está indicado cuando hay alguna patología o neurológica o neuromuscular, o cuando hay hernias de disco, porque dicen, bueno, vamos a ver si se opera la hernia de disco, vamos a hacer una electromiografía y vemos cómo está la conducción nerviosa. O en el caso del túnel carpiano, que esperan y patean para operarte, te hacen la electromiografía y te sale que están afectados, o generalmente en el síndrome del túnel carpiano, ¿quién es el que está afectado? El nervio mediano. Entonces, y bueno, pero es como para confirmar que ese músculo, que ese nervio en este caso estaría atrapado, y bueno, lo que nosotros vamos a visualizar con la electromiografía es eso, la conducción nerviosa. Son estudios que son prácticamente hoy en día, lo vemos un montón, porque termina siendo de rutina en muchos trabajos, y bueno, porque se ve cada vez más todos este tipo de afecciones. Entonces, nos familiarizamos bastante con la electromiografía. Cada neurona motora que sale de la médula se ramifica en las proximidades del músculo e inerva diversas fibras musculares. Una neurona motora y todas las fibras musculares por ellas inervadas constituyen lo que es la unidad motora.
La electromiografía va a estudiar la conducción nerviosa, la velocidad con que los nervios envían el impulso al músculo. Un electromiógrafo. Yo creo que acá hay, ¿no? Ahí donde está Goyo, me parece. No, el que tiene para hacer un ecógrafo. No, acá no hay, ¿no? Para hacer electromiografía, creo que no. Bueno, está compuesto por electrodos de superficie o de aguja, amplificador. ¿Alguien alguna vez se hizo electromiografía? ¿Nadie? Amplificador, osciloscopio para el control visual, altoparlante para el control sonoro, un dispositivo de registro y elementos necesarios para la estimulación de los troncos nerviosos. Sé que por ahí suele ser tedioso, gurises, pero bueno, hay que darlo, no queda otra. Bueno, ahí tenemos gráfico de uno de esos, hay un montón, y como todas estas cosas, ustedes saben que computadoras salen todos los días, y este tipo de aparatología también salen bastante, tenemos bastante, mucho más modernos que estos acá, ¿sí? Pero bueno, más o menos es lo que nosotros, ustedes van a ver, si es la base, la parte de la base, después arriba es una notebook, y bueno, acá tenemos para localizar los troncos nerviosos o las raíces de los nervios, y acá no se ve, pero bueno, están los electrodos, que son como las sopapitas, y después tenés el otro que en la electromiografía, por ejemplo, para un túnel carpiano hay que pinchar. O sea que necesariamente hay que poner aguja y llegar lo más profundo que se pueda. Bueno, el médico, saben, aparte es toda una técnica, no es nada sencillo hacerlo. Hay que hacer mediciones porque, bueno, a cierta distancia. Yo hay unos videos que les puse como muestra para hacer la electromiografía. Por eso, lógicamente, que es un médico el que lo hace. En el caso de los que sean con aguja. Los otros sí podemos hacerlo. En la diplomatura que yo hice de biomecánica, ellos tienen ahí, para mostrarle a los alumnos, un electromiógrafo, pero con los electrodos. Entonces, bueno, y vos podés, se le pone la parte muscular y, por ejemplo, se le pide la marcha. Y era lo que veíamos el otro día con Boris, que por ejemplo, en la fase de la marcha, vos ponés a los músculos que vos crees que se contraen durante esa fase. Entonces les ponés los electrodos donde va. Y en el electromiógrafo te va sacando cómo es el impulso de ese músculo, si se contrae o no, cuánto impulso realiza. Está bueno como diagnóstico. El de aguja sí, lo usan solo el médico. Bueno, diferentes electrodos que están ahí, las sopapitas. Este acá es el punto para localizarlo al nervio, que en realidad lo que hace es larga un estímulo como para confirmar de que estás arriba del nervio, y al largar el estímulo tiene que hacer la contracción que ejecuta ese nervio, que es lo que maneja. Entonces con eso lo localiza para ver si está bien, y más al músculo que vos querés evaluar. ¿Sí? Tenemos diferentes tipos de electrodos, que es lo que vamos a ver. Se utiliza para el diagnóstico de patologías que afectan al sistema nervioso periférico. Indica la forma de cómo responde el músculo cuando es estimulado por los nervios. Va a medir la actividad eléctrica del músculo durante el reposo o durante la actividad. Esa es otra, que uno por ahí piensa que solamente vos podés hacer, vas y te quedás quietito y haces la evaluación. Sí, por ahí capaz para el del túnel carpiano sí lo dejas quieto y le pones, pero también se pueden hacer en actividad, como por ejemplo, como para tratar de averiguar qué musculatura se va contrayendo, que es lo que decíamos recién, por ejemplo, durante la fase de la marcha. También está indicado en pacientes con síntomas de debilidad o disminución de la fuerza muscular, pacientes con dolor intenso e irradiado que no calma con los tratamientos convencionales, que por ejemplo tiene un dolor intenso porque en realidad lo que tiene es una hernia de disco, y a veces esperan hasta que ese paciente, bueno, te dicen sí,
uno entiende que por ahí una hernia de disco tratar de paliarla como se pueda, buscar otros tratamientos convencionales, no de los convencionales, sino salirte para el área, por decirle, osteopatía o quiropraxia, tratar de ver cómo lo podemos manejar. Pero si llega el paciente que ya lo último no puede ni moverse, no puede levantar la pierna, esperan a lo último a veces para hacer un estudio, una electromiografía de confirmar que realmente la conducción de ese nervio está afectadísima. Entonces, bueno, pacientes con dolor intenso. Enfermedades neuromusculares, como ser atrofia, debilidad muscular, dolor o síntomas sensitivos. Para todo eso está indicado. ¿Cuándo se puede hacer? Es útil para evaluar sus diferentes componentes y detectar compromisos. Si es en el músculo, que sería la fibra muscular que inerva la neurona, o si es en el caso de la unión o la placa neuromuscular, o en el caso de la médula, cuando es la neurona motora, o cuando es en la raíz nerviosa, que sería en el axón, o en el caso de los nervios periféricos. En el caso de la enfermedad de la célula del asta anterior, por ejemplo, ¿quién? ¿De qué? Poliomielitis, ELA, enfermedad de la neurona motora, atrofia espinomuscular progresiva, mielopatías, ¿sí? Tumores. En el caso de neuromuscular, la más común es la miastenia. De la motora superior, la esclerosis múltiple. ¿Allá sabían que era ELA? ¿Que yo dije ELA nomás? Sí. Enfermedades musculares, como por ejemplo las distrofias musculares, miopatías inflamatorias, endocrinas, metabólicas, congénitas. Y en el caso de los nervios periféricos, los que afectan al axón, como ser neuropatía diabética o alcohólica, polirradiculopatía, desmielinizante, que es lo que es el síndrome Guillain-Barré, neuropatía motora y sensorial hereditaria, que es la de Charcot-Marie-Tooth, y neuropatías tóxicas. En el caso de las axonales, sería el síndrome del túnel carpiano o compromiso del nervio peroneo, parálisis de la pierna cruzada. Radiculopatías entrarían dentro de lo axonal. Y después, acá tenemos 3 lesiones que son traumáticas de los nervios, que es importante que ustedes las conozcan, porque a veces cuando nosotros también recibimos un informe, no nos va a decir qué es lo que tiene la persona, o si vos vas a estar hablando con el médico, te va a decir que tiene una neuropraxia, una axonotmesis y una neurotmesis, y ustedes van a tener que saber de qué se trata, en realidad. En el caso de la neuropraxia es la lesión más leve de todas. Y la neurotmesis es la más grave. Neuropraxia. Hay una interrupción de la función del nervio. No presenta degeneración distal, pero sí hay desmielinización de las fibras largas. En este caso, el nervio está comprimido parcial o transitoriamente. ¿Cómo pudo haber pasado eso? Puede haber sido un golpe o que se haya puesto, por ejemplo, una media muy ajustada y se comprimió allá cerca de la cabecita en el cuello del peroné. ¿Y qué nervio pasa por ahí? El ciático popliteo externo. Entonces puede haber, nosotros empezamos a notar ese adormecimiento, ¿no? Esa sensación rara. Bueno, eso sería un mecanismo por compresión. O puede ser los dos mecanismos, compresión, que esté apretado el nervio, o que se elongue. Generalmente en las parálisis braquial-obstétricas hay una elongación. Por eso normalmente, si realmente es una neuropraxia, debería reponerse en semanas o meses, no tantos. Por ahí a veces notamos que en realidad lo que ocurre son más axonotmesis en esos bebitos que nosotros vemos por mucho tiempo y que cuesta la recuperación y normalmente el bebé nace
tuvo una parálisis braquial obstétrica porque era muy grande y se traccionó y bueno, se elongó el plexo braquial y nos encontramos con una neuropraxia. Si se resuelve enseguida y vuelve a los pocos meses, sí, realmente es una neuropraxia. Si no, estaríamos en la segunda, que por eso suele ocurrir. Parálisis, ¿qué es lo que va a tener la persona? Parálisis motora total con alteración de la sensibilidad mínima y función simpática. El tratamiento de una neuropraxia en realidad no necesita nada que sea quirúrgico. Kinesiología pleno, pero quirúrgico no. La recuperación es espontánea, días o semanas. Que ahí yo le pondría meses, en realidad. Porque de las neuropraxias que yo he tratado, ninguna en semanas se resolvieron. Axonotmesis. En la axonotmesis ya tenemos una interrupción del axón con degeneración periférica de y de la vaina de mielina. Hay degeneración waleriana. No hay neuroma, la continuidad del nervio está respetada y también está respetada lo que es la vaina de Schwann. ¿Cómo es el cuadro clínico de un paciente que tiene axonotmesis? Tiene una parálisis motora total y sensitiva con participación de la función simpática y conducción nerviosa interrumpida por debajo de la lesión. Hay atrofia muscular progresiva. La intervención, que sería el tratamiento, en este caso quirúrgico, o sea, no es obligatorio que sea, puede regenerarse y puede volver, ¿sí? Pero bueno, hay algunos casos que por ahí sí se necesita reparación motora, quirúrgica. Y después tenemos la neurotmesis, que la neurotmesis es la más grave de las tres. ¿Por qué? Porque hay una interrupción total del nervio. Acá el nervio se cortó, se seccionó, se separó. Casos de esto, lo más común son las fracturas expuestas. Lo que es fractura expuesta de peroné o lo que es fractura expuesta de radio, lo más probable que lleve esto también, neurotmesis, ¿sí? Del radial o del ciático, popliteo. Y si no, estas acá que son arma por herida blanca o bala o esas cosas, ¿no? Hay una sección completa. Si no se opera, ese nervio no funciona más. Hay interrupción total del nervio con formación de neuroma proximal y glioma distal, que eso es lo que lo hace diferente cuando uno ve en la electromiografía, se nota la diferencia que, por ejemplo, la axonotmesis glioma distal no tiene. Entonces, cuando vos ves esa formación tumoral de células nerviosas que se forma como un tumorcito, ves ese glioma y bueno, vos ya ahí ya sabés que es en realidad la lesión más grave. Eso es lo que lo diferencia. Bueno, ahí dice lo que es neuroma. Hay presencia de neuroma. El cuadro clínico, hay parálisis motora total y sensitiva y se acompaña de trastornos simpáticos. Hay interrupción de la conducción nerviosa distal y hay atrofia muscular progresiva, lógicamente. La intervención. Si corta el nervio, sí. Si no, no. Si no, puede ser una axonotmesis. Hay que ver ahí. Si lo elonga, porque entre la neuropraxia y la axonotmesis, todo vos te das cuenta por cómo es la resolución de cómo va mejorando esa persona. Si vos empezás a notar que esa persona le está costando, entonces no era una neuropraxia como nosotros pensábamos. Ya hubo más ruptura. ¿Sí? Bueno, esto es importante, chicos, que lo manejen bien. Y bueno, estaríamos con lo que sería electromiografía. Profe, había una corriente de fisioterapia que se usaba para músculos denervados, no me acuerdo si era la exponencial o la diferencial. Exponencial me parece que es la que se usaba, sí, para los denervados. Gracias, gracias. ¿Dónde tiene presentación?
Bueno, y vamos al último tema. ¿Por qué hora andamos? Y 30. Y 30, tratamos de meterlo en 30. Pero yo no le voy a decir a mi cabeza que nos vamos a apurar. Bueno, evaluación para las actividades de la vida diaria. Fíjense los temas importantísimos que estamos viendo porque es lo que nosotros hacemos y trabajamos. La electromiografía nos sirve de informe porque el paciente te lo trae. Te trae y te muestra. O te dice, así como nos mandan las placas, nos mandan las resonancias, bueno, las placas ni hablar. Pero ahora es todo digital, Ulises, ya no vemos más placas radiográficas, ¿sí? Vemos todo, es todo digitalizado. Y bueno, y ahora tenemos evaluación para las actividades de la vida diaria, que eso todos vamos a trabajar con adultos mayores en algún momento de nuestra vida. Se deben evaluar los niveles de independencia de la función física referidos a las actividades de autocuidado o, como se llama, actividades de la vida diaria. ¿Cuáles son los principios básicos? ¿Qué es lo que nosotros vamos a evaluar cuando nos encontramos con un adulto mayor? Tenemos que tener en cuenta amplitud de movimientos, fuerza, potencia, la resistencia y la fatiga, las funciones de la mano, sensibilidad, coordinación, análisis de la marcha y control de esfínteres. Todo eso son como principios básicos cuando nosotros vayamos a trabajar con este tipo de pacientes. ¿Viste cuando van al baño se siente un montón eso para secar las manos? Bueno, ¿qué se debe realizar? Actividades de movilidad. ¿A qué se refiere eso? Movilidad en la cama, los traslados en la silla de ruedas, ambulación, movilidad de la cama a la silla de ruedas, de la cama a una silla, de la silla de ruedas al baño, al inodoro. Todo eso serían actividades de movilidad. Cualquier actividad se analiza y descompone en ejercicios simples y se realizan hasta aumentar su capacidad, hasta que pueda realizar la actividad completa. Al principio, con dispositivos de ayuda y asistencia, y a medida que se va avanzando en las funciones, se va requiriendo menos ayuda de marcha. Por ejemplo, arrancamos con, no sé, por decirle, viene un paciente que nos toca rehabilitar de cadera, fíjense que cadera, uno que se quebró, y cuando una vez, primero tenemos que ver qué prótesis le pusieron o qué dispositivo tiene. Primero y principal eso. Y una vez que esta persona ya se puede parar, vamos a arrancar, por ejemplo, con una ayuda de marcha que sería un andador. Y arrancamos con el andador y después, a medida que vamos avanzando, vemos que esa persona mejora con los ejercicios, todo lo que uno le hace, y quizás pasamos a un trípode, y después de un trípode ya la persona se siente con confianza y ya puede largarse y ya se termina largando solo. Entonces, en todo ese proceso nosotros lo estuvimos acompañando al paciente, ¿sí? Desde el momento que llegamos, que estaba en cama y que no se movía porque está esperándonos que nosotros le digamos todo, tanto el paciente como la familia. Y lo dejamos caminando solito. La mayoría de las veces. Hay una que ya terminé y le digo, vos no vas a dejar el andador. Y dice, vos decís, dice, yo le voy a decir a mi hija, no, le digo, mirá que yo ya hablé con tu hija y le dije que no, pero ella lo necesita, vos ves y por ahí es como que ella va, viste, y lo lleva, el andador lo lleva de paseo, pero vos se lo sacás y se nota cierta inestabilidad. Entonces yo le digo, ¿para qué te lo vas a sacar? ¿Qué te vas a caer? Y después tenés que verme de vuelta. Le digo, no. Y ella me mira y me dice, ¿lo puedo? Cada vez que me ve me dice lo mismo, ya terminamos la sesión. Y cuando la veo por ahí en la calle que ella anda, ¿lo puedo? No. En algunos pasa eso, o los que están con trípode, o el que tiene el bastoncito, a veces no los dejan. Nosotros estamos también para decirles también en ese momento oportuno si seguir o no seguir. En todo ese acompañamiento estamos.
Otra cosa que vamos a tener en cuenta es la higiene, ¿sí? ¿Cómo es la higiene de esa persona? Si lo puede hacer por sí solo o lo tienen que bañar, peinarlo, lavarle los dientes. En el caso de la alimentación, si puede ser propia o en el caso que tengan que darle en la boca a la persona. Vestido, lo mismo, ambulación, la movilidad en la cama, cambios de posición, girar, sentarse, se le puede poner baranda, se le puede poner trapecio para que pueda hacerlo solo. La finalidad de todo esto, cuando nosotros hablamos de actividades de la vida diaria, es tratar de lograr que la persona sea lo más independiente posible. Tratar de que sea independiente con todas las dificultades. Evaluación funcional del adulto mayor. Tenemos acá, ¿sí? Son generalmente estos 3 puntos que nosotros vamos a ver. Actividades básicas de la vida diaria, actividades instrumentales de la vida diaria y lo que es marcha y equilibrio. Actividad básica de la vida diaria. ¿Qué incluye? El bañarse, el vestirse, usar inodoro, movilizarse, que eso movilizarse sería salir o entrar en la cama o de la cama a la silla. Esos serían los movimientos que va a tener actividades de la vida diaria. Continencia y alimentarse. Y dentro de lo que serían las actividades instrumentales de la vida diaria, si puede usar el transporte, si puede ir a hacer compras, usar el teléfono, si puede, si toma fármacos, ella o él se pueden controlar solitos, y capacidad de realizar las tareas domésticas, o sea, quién limpia la casa, ese tipo de cosas. Eso estaría dentro de lo que es actividad instrumental de la vida diaria. Todas estas son pruebas que nosotros podemos objetivarlas haciendo los test. Se pregunta por las actividades que realiza el paciente, se va a observar al paciente desde el momento que ingresa, cuando se sienta, cómo lo hace, ya desde el instante que nosotros lo vimos, ya estamos evaluando a ese paciente, porque ya sabemos, cuando nosotros damos turno ya sabemos qué es lo que tiene, por lo menos tenemos el diagnóstico. Entonces, nuestra vista en calidad de observadora, como para ir viendo qué es lo que nosotros vamos a programar y hacer con esa persona. Si hay deterioro cognitivo, corroborar la información con el acompañante. Índice para evaluar las actividades básicas de la vida diaria es el índice de CATS. Va a permitir evaluar el estado funcional global del paciente. Y para evaluar las actividades instrumentales de la vida diaria, tenemos la escala de Lawton, que esa es para detectar los primeros grados de deterioro funcional de los adultos mayores que viven en su domicilio. Y acá tenemos, en el caso de las actividades de CAT, nosotros nombramos recién los 6 elementos o los 6 puntos que hay que tener en cuenta. Y lo que se va a evaluar es, digamos, proporcionar la autonomía que tenga la persona, autonomía y dependencia. Se va a considerar independiente, o sea, se va a poner una I, que es independiente, no requiere ayuda, en el caso que sea de un solo elemento. La A es intermedio, que eso quiere decir que requiere ayuda para más de un elemento, pero puede realizar otros. Y el D, que es dependiente, necesita ayuda de otra persona para todos los elementos que nosotros vimos, los componentes. ¿Cómo va a ser la puntuación? Para el caso que sea, si es independiente, se ponen 2 puntos. Cuando necesita ayuda, se pone 1 punto, y en el caso que sea dependiente, se pone 0. Esto es fácil. Mayor puntaje, mejor está la persona. Porque si nosotros tenemos que el independiente es de 2 puntos, es lógica que de esos 6 elementos que nosotros teníamos para analizar, si todos tienen 2 puntos, esa persona está perfecta. Está bien. Por lo menos para las actividades básicas de la vida diaria. Y Lawton es, digamos, lo que se va a ver es el grado de independencia que el paciente tiene según el nivel funcional. Va a permitir
detectar precozmente el deterioro funcional, incluso antes que el de CATS. A veces algunos hacen en geriátricos, porque estos test se hacen en geriátricos también, los abuelos que están como para ver cómo están ellos, para después programar. Bueno, nosotros tenemos el grupo de que necesita ayuda totalmente para todo y después tenés otro grupito que por ahí capaz pueden ir al baño solitos, capaz los bañan, pero para que no se les caiga, pero se pueden ir a lo que es sus necesidades básicas, bueno, van y lo hacen solo. Entonces, ellos para categorizar dentro de un geriátrico, en qué posición o en qué escala está cada uno de los que están, de los residentes ahí. Bueno, decía yo que el del Auton a veces generalmente lo hacen a en vez de hacer el de CATS. Y la puntuación es igual. Independiente va a ser de 2 puntos, el dependiente intermedio, que sería el que necesita ayuda, de 1 punto, y el dependiente de 0 puntos. Eso es en las escalas que ya en realidad están hechas, no es que nosotros vamos a hacer nada. Ustedes lo que hacen es tomar estas escalas de cómo están armadas con los elementos. Y si ustedes ven, ahí está todo armadito. Evaluación, allá lo que le falta abajo es comentarios, que es los comentarios que puede llegar a hacer el evaluador o el que le hizo el test, y la firma del profesional que lo firma. Y bueno, ahí está un modelo de la valoración. La suma permite clasificar el nivel funcional. Y eso es lo que decía yo, a mayor dependencia, peor el estado funcional, que sería similar a lo que yo les dije recién. Cuanto más puntaje tenga la persona, en mejores condiciones va a estar. Y ustedes van a ver ahí que dice, por ejemplo, tienen independiente, con ayuda y dependiente, y tenés la puntuación. Entonces tenés con bañarse, y ahí te dice, se baña completamente sin ayuda o recibe ayuda solo por parte del cuerpo. Por ejemplo, la espalda. Necesita ayuda para más de una parte del cuerpo. Completamente incapaz para bañarse por sí solo. Entonces nosotros ponemos, de acuerdo a cómo está la persona, ponemos una crucecita cuál es, y le ponemos el valor. ¿Sí? ¿Se entiende? Estas son muy prácticas. ¿Para qué se utiliza? Para evaluar la autonomía en adultos mayores, para planificar cuidados domiciliarios o institucionales, para hacer un seguimiento de la rehabilitación y como valoración geriátrica integral. Eso les decía yo, generalmente lo usan. Estas escalas las usan en los geriátricos. Esta es la del Auton y Brody, que evalúa las tareas más complejas necesarias para vivir de manera autónoma. Cualquiera de las dos siempre es en actividades de la vida diaria, cuando nosotros o instrumentales trabajamos con un adulto, es enseñarle todo lo que se pueda, sería rehabilitar o reeducar en algunos casos, volverle a enseñar, ¿para qué? Para que lo trate de hacer solo. Esa es la idea, la premisa número 1. Hacer que esa persona sea independiente. ¿A quién le gusta que le estén limpiando la cola? ¿A quién le gusta que lo estén bañando? ¿A quién le gusta? O sea, a nadie. ¿A quién le gusta que le estén lavando los dientes? A nadie. Entonces, o que te den de comer o que te tengan que estar dando agua, a nadie. Entonces, lo que nosotros tenemos que ponernos un poquito en el lugar de esa persona y tratar de hacer todo lo que nosotros tenemos a nuestro alcance para que lo pueda hacer de manera autónoma. Bueno, y ahí está la escala del Auton, que era como con lo que nosotros vimos. ¿Se acuerda que dijimos? La capacidad de usar el teléfono, de ir de compras, el poder limpiar hacer las tareas domésticas dentro de su casa, el poder manejar sus fármacos, ¿sí? Que use varios fármacos, bueno, tiene un pastillero, pero se lo maneja el propio paciente. Bueno, hay medio transporte, esa es otra, el tema del salir, transporte, el traslado. Y lo mismo, valoración geriátrica integral para lo que se utiliza el Auton y Brody, detección temprana del deterioro funcional o cognitivo,
planificación de cuidados domiciliarios y como seguimiento en rehabilitación. Eso es importante, como detección temprana del deterioro funcional o cognitivo. Si yo tomo 4 o 5 medicamentos y yo los puedo administrar bien, y de repente pasa un tiempo y me olvido tomar una pastilla y no tomo la otra, y bueno, entonces, gracias a este test nos va a poder orientar en lo que ya tiene la persona, trabajar de manera precoz. Y otra cosa que también vamos a tener en cuenta, no solamente valoraciones funcionales del paciente o instrumentales, sino que también tenemos que tener en cuenta el equilibrio. Marcha no voy a profundizar porque ya es lo que vimos, pero sí en la parte del equilibrio, que se utiliza como guía, la deben conocer ya, la escala de Tinetti. Se usa esa. Se observa las capacidades de transferencias y se observa la estabilidad en posición de sentado. Para tener una correcta marcha se necesita de integridad articular, coordinación neuromuscular, integridad de las aferencias propioceptivas, visuales y vestibulares. ¿Qué eso era? ¿Los principios de qué? Propioceptivas, visuales y vestibulares. Postura, muy bien. Sí, sí. Bueno, acá tenemos como un esquemita de lo que es la escala de Tinetti, que para qué sirve es detectar el riesgo de caídas de nuestros pacientes, que va a evaluar la movilidad del adulto mayor. Y tenemos la división de la escala sería de la parte del equilibrio y por parte de la marcha. En el caso del equilibrio va a evaluar el equilibrio sentado, levantarse de una silla, intentos para levantarse, el equilibrio en bipedestación, empujar, con ojos cerrados, vuelta de 360 grados, sentarse. Eso sería todo lo que es la parte, digamos, los ejercicios que nosotros vamos a evaluar para el equilibrio. Y para la marcha, iniciación de la marcha, longitud y altura del paso, simetría del paso, la fluidez del paso, la trayectoria, cómo está el tronco, la postura que tiene al caminar. Y acá tenemos que meter las fases, porque ¿qué pasa? Muchos, si observamos, por ahí caminan directamente con la planta, ¿sí? Entonces, cuando van a caminar, apoyan la planta. Y ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros empezar a desglosar cómo es la fase de la marcha que nosotros lo vimos. Contacto de talón, de la planta, descarga de peso, levantamos talón, despegue de los deditos, oscilación y ahí de vuelta. Entonces hay que marcarle eso. A veces se les pone una pelotita o se les pone algo, ¿cómo para qué? Para que el paciente no arrastre y que levante. Entonces, si yo tengo una pelotita, no muy grande, o sea, no, tengo una pelotita, entonces va a tener, cuando va a ir dando el paso, se va a encontrar, no se la vamos a poner doble, no se la vamos a hacer tan difícil, pero ponemos en una línea, entonces ahí va a ver la pelotita y sabe que tiene que levantar. Y cuando va a bajar, ahí talón, planta, descarga. Ahí hacemos todo lo que es la fase de la marcha. Y bueno, los puntajes, equilibrio. Bueno, acá es lo mismo. Cuanto más puntaje, más alto sea el puntaje, mejor va a estar esta persona. El equilibrio, el máximo puntaje van a ser de 16 y en el caso de la marcha 12, bueno, total 28 entre los dos. Riesgos mínimos de caídas entre 19 y 24 y riesgo alto de caídas cuando tengan menos de 19 puntos. Y esto es un ejemplo de lo que es la escala modificada, que ahí les saqué una foto, ya, para no escribir. Para que ustedes vean, ahí tienen el equilibrio y en realidad cómo se hace cada una. Y acá tenemos lo mismo. Siempre seguimos con la misma valoración, 0, 1 y 2, igual como usábamos en lo otro, ¿sí? Por ejemplo, acá el de la silla, ¿no? Entonces, colocar la silla dura y sin brazos contra la pared, dar instrucciones al paciente para que siga las maniobras. Por ejemplo, al sentarse, 0 es incapaz, sin ayuda y se colapsa sobre la silla o cae fuera del centro de la silla. El 1, capaz y no cumple los criterios para 0 o 2, dice. Bueno.
Y el 2 se sienta mediante movimientos fluidos y seguros. Si nosotros vemos que la persona, vos le decís sentarse y se sentó bien sin ningún problema, es valor 2. Si nosotros vemos que al sentarse ya titubeó y tuvo cierta dificultad, pero lo hizo, es 1. Y en el 0 no es que nosotros vamos a dejar que se caiga la persona. Si vemos que no puede, lo vamos a ayudar, que lo logre, pero ya necesitó ayuda para hacerlo. Entonces ahí en realidad se va encerrando cuál es el valor. Hacemos la sumatoria de todo. Lo mismo con equilibrio mientras está sentado, levantarse, de pie. Después acá tenemos el tandem, que eso se les hace, ¿no? Con un pie, cuando tratamos de mantener el equilibrio con un pie delante del otro, o semitandem, que se les muestra ahí abajo. Agacharse, pararse en punta de pie, todo esto. ¿Estamos? Bueno, acá están las instrucciones, cómo se realiza, lo que es para el tema de la evaluación de la marcha, inicio de la marcha, vemos lo que es la trayectoria, y es todo lo mismo, 0, 1 y 2. Si pierde el paso, tropieza o pérdida del balanceo. En el caso de dar la vuelta, que es lo que pasa, caminar sobre obstáculos, como decía yo, de ponerle algo así, y vemos qué es lo que pasa. Y ahí también 0, 1, 2. Los valores ya se los había puesto, así que estamos. ¿Estamos con estos temas? 1:50, bien. Terminamos bien. Chicos, ¿todo bien? Bueno, me alegro.